Patricia, que es nuestra gran aliada en el distrito, muchas gracias. Isabelita no nos puede acompañar porque ellos son, tal vez algunos no lo saben, los que han lidiado con el problema de los Embera en Bogotá y han sido la presencia estatal más fuerte finalmente. Y esta tarde tuvieron una emergencia en el Parque Nacional, entonces muchas gracias, Patricia, porque sé que están súper ocupados. Y Santiago, también quiero darte la bienvenida. Aquí está Mario Galofre, que fue rector del Gimnasio Moderno. Para nosotros es un honor que esté tanto el gimnasio como el Gimnasio Sabio Caldas en este proyecto de romper el silencio. No sé, para los que llegaron un poquito más tarde, es una gran estrategia de comunicación y educación sobre pensamiento histórico, no repetición del conflicto armado, al que le está apostando el distrito. Entonces, uno de nuestros colegios que está implementando desde hace este semestre, empezamos con un curso con todo este material, es el Gimnasio Sabio Caldas, del que Santiago, que además de escritor y poeta, es el rector, y ha sido docente y ha sido reconocido por toda su labor docente y literaria. Y Jennifer, que, bueno, tú eres doctorada, postdoctorada, profesora de la Universidad Nacional, también ha sido, como vieron en la película, en todos los cortos, nos ha aclarado muchas dudas, y hoy trabajo con este material de vez en cuando en la Nacional, donde eres profe. Entonces me gustaría también saber algo de eso. Entonces voy a Iván Chepe, que es el codirector, y que también interesante saber todo ese reto de lo que va a hacer esto. Entonces voy a sacar el reloj porque si no se nos va. Entonces empecemos, Patricia, te voy a preguntar, vamos a ver si como que hacemos la ronda así, ¿por qué Bogotá le apuesta a esto, a esta estrategia? Bueno, vamos a hacer como rondas muy cortas para que podamos después abrir al diálogo por lo menos 10 minutos con el público. Gracias por la invitación, digamos, por siempre llamarnos a estas conversaciones que creo que son muy valiosas en la lógica de construcción de paz en la ciudad. Bogotá, como ciudad capital, es una ciudad que alberga, o donde viven, cerca de o más de 350.000 víctimas del conflicto armado, de las cuales 220.000 aproximadamente han decidido de manera permanente permanecer en la ciudad. También tenemos cerca de 1.000 personas en este momento que tienen un proceso activo con la Agencia Nacional de Reincorporación, digamos, llevando a cabo su proceso en la ciudad. Pero por otro lado somos una ciudad que, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta bienal de cultura, nos dice que el 68% de sus habitantes no confían en sus vecinos. Entonces, seguimos siendo una ciudad capital, digamos, receptora de todas estas dinámicas del conflicto armado que se viven de manera como muy vívida en los territorios. Llegan acá y nosotros como ciudad tenemos que estar listos para responder. En ese orden de ideas, digamos, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación tiene el rol, digamos, de territorializar el acuerdo de paz en Bogotá, porque este fue una herramienta pensada de alguna forma en lógicas rurales, pero claramente con muchas implicaciones para una ciudad como la nuestra. Entonces, la razón por la que le apostamos a estrategias como romper el silencio es porque necesitamos seguir hablando de paz, necesitamos poder construir condiciones para la reconciliación, necesitamos seguir poniendo sobre la mesa los temas que son incómodos, pero también necesitamos identificar dónde están esos puntos de quiebre que son fundamentales para que el conflicto no se repita. Y sin duda, digamos, el pensamiento crítico y sin duda la pedagogía con estudiantes y con jóvenes, que son quienes muchas veces desafortunadamente engruesan las filas de el conflicto armado en nuestro país, pues tengan, digamos, criterios y tengan, digamos, herramientas para poder responder. Bueno, gracias a todos y a todas por haberme invitado, pues dándole gracias a ustedes de verdad porque no nos olvidan y porque esto se siga viendo, de que esto no se puede olvidar porque es algo que pasó, aunque lo quieran borrar y decir que no pasó, pero sí pasó. Y viendo toda esta lucha que hemos tenido nosotras madres, a pesar de que ya tenemos una edad pues avanzada, que muchas veces ya no quisiéramos más esto, pero no, tenemos que seguir adelante. Y hoy hay un motivo más, porque nos dimos cuenta que Colombia y que las mujeres y que las víctimas podemos hacernos valer, hacer conocer este país. Yo sé que esta condena que le dieron a este señor no fue la suficiente, porque eso no es condena, eso no es cárcel, porque a los criminales tienen que meterlos a una cárcel, pero cárcel de verdad.
Oye, ¿cómo es que no van a valorar lo que se pida y lo que todo el mundo pide? Esta paz en Colombia. Mucha gente no quiere la paz en Colombia. Y lo digo por este señor del Congreso. No quieren la paz. Siempre nos han querido ofender, siempre nos han querido humillar, botarnos por el piso. Pero no importa, ahí estamos, en la lucha estamos, nosotras no vamos a decaer. Y como les dijimos desde un principio, hoy ya cumplimos, en estos días ya cumplimos 17 años en esta lucha, pero no es una lucha que la hayamos perdido. Sé que hemos avanzado mucho y que hoy nos damos cuenta cuando vamos a un colegio, universidades, cuando viajamos a otro país, la importancia que tiene el habernos parado y ponernos las botas bien puestas. Hoy le digo gracias Colombia porque nos aceptaron, porque creyeron en nosotras, que nosotras sí estábamos diciendo la verdad y que lo que buscábamos de nuestros hijos era la verdad. No eran guerrilleros, no eran delincuentes, no eran criminales, como lo es este señor criminal de verdad. ¿Cómo es posible que 12 años y en una casa? No puede ser posible que esto haya pasado. Si un muchacho se roba un celular o alguna cosa, a la cárcel va a dar, no le importa la familia que tenga. Hoy les digo a ustedes gracias por todos los que han creído en nosotras, por creer que esta paz sí la estamos buscando nosotras, como buscadoras, madres buscadoras de los desaparecidos, porque nosotras buscamos a nuestros hijos y los encontramos. Queremos que todas estas madres y seres queridos encuentren a esos seres que se les han ido, que yo sé lo que es tener una persona desaparecida. En este momento estamos pasando por un problema tremendo, porque hay un familiar que se fue para Rusia y ahora nos acaban de avisar de que lo mataron, pero no tenemos pruebas, no tenemos quien nos diga dónde, aquí está el cuerpo, pero bueno, él buscó eso y se fue porque quería plata, por la distancia, por todo lo que tenemos aquí en Colombia, que no hay capacidad para estos muchachos, no hay donde les den un trabajo con dignidad. Yo por lo menos digo, yo leí a mi hijo 22 años de estudio para poder llegar a ser un abogado y vea lo que hicieron, terminaron con la vida de mi hijo. Entonces hoy les digo, hoy le digo a la fiscal, a la que dio este veredicto, que se puso las botas como las madres de Soacha, bien puestas, y estaremos con ella hasta el fin de lo que pase. Pero ahorita entrará la demanda de los falsos positivos en Colombia, porque esto no lo vamos a dejar en vano. Ahí terminará. Él un día me dijo a mí, personalmente, en la casa presidencial, cuando yo fui a reclamarle por qué él había dicho esas noticias de que nuestros hijos se habían ido a delinquir. Y me dijo, no te preocupes, mujer, que el que la hace la paga. Hoy le digo, y le quiero decir frente a frente y decirle, ¿te acordás cuando me dijo que el que la hace la paga? Hoy ya tengo yo como más tranquilidad y quiero decirle, hay que pagarla. Entonces, esa es. Gracias, Ana. Las putas tienen razón. Gracias, yo creo que es importante, me gustaría saltarme un segundito, ¿no, Anilda? A Jennifer, que me interesa mucho tu mirada sobre por qué todos estos datos y estas fuentes se necesitan mostrar. No sé si aquí vino Juliana con su hijo de 12 años, porque una de las preguntas también de Suelta Santiago es ¿por qué hay que hablar de esto en aula? ¿Por qué hay que hablar en bachillerato estos temas? ¿Por qué los datos? ¿Por qué la verificación? ¿Por qué la historia? Cuando tú cuentas, Ana, que llevas 17 años, no se le olvidan todos estos procesos, lo largos que son. Es decir, ¿por qué la historia? ¿Por qué el pensamiento histórico crítico? Jennifer, luego Santiago, ¿por qué en la escuela? Enilda, no sé si tú has visto la peli, si es la primera vez que la ves en grande. Tú la habías visto, pero así en grande, volverte a ver, como dice la canción. Me interesa mucho que nos cuentes reparación, trabajo en territorio hoy, en el marco difícil de disidencias alborotadas, de actores reclutando, que es uno de los fenómenos que estamos viendo lamentablemente en esto que se repite, ¿cierto? El tema de no repetición. Entonces vamos en ese orden y ya, Chepe, también me interesa que nos cuentes el reto que fue creativo de sintetizar, manejo de archivos. Pues yo tuve mucho que ver ahí, pero yo creo que aquí el reto es cómo ponemos esto en la mesa. Entonces, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias a Adelaida, Chepe, en confianza, y a todas y todos los que estamos aquí. Esto ha sido un reto porque cuando comenzamos
a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia con varios de los cortometrajes que se produjeron en esta estrategia de romper el silencio, pues identificamos que hay un gran desconocimiento de la historia, de los orígenes del conflicto, de su evolución, de sus consecuencias. Y si ustedes se dan cuenta, gran parte de la narración, por lo menos en este cortometraje sobre el paramilitarismo, se decía en pasado. En Colombia hubo casi 9 millones de víctimas de desplazamiento forzado, etc. Pero vemos que es un proceso que se recicla y la guerra se repite y estamos ahorita nuevamente en unos niveles muy, muy graves de esta tragedia humanitaria. Entonces, consideramos desde la Universidad Nacional de Colombia que esta estrategia es fundamental para generar un pensamiento crítico, para generar un conocimiento de esas causas, de esas raíces del conflicto y también de las condiciones que han generado su prolongación, su reciclaje, de los terribles efectos y daños que esto ha traído en nuestra sociedad, en no creer en el vínculo social, en no creer en unas normas de juego, en creer que podemos eliminar al otro porque piensa distinto, en creer que podemos salir impunes de esa violencia y que ya estamos viendo que no es así. Entonces, para resumir, porque el tiempo es cortico, consideramos que es una estrategia muy importante para conocer, con evidencia, con fuentes documentadas, rigurosas, también con diferentes actores, diferentes voces, que esta estrategia de romper el silencio nos permite tener voces de las víctimas, voces de firmantes del acuerdo de paz, voces de los excombatientes también del paramilitarismo y personas involucradas en la fuerza pública en estos graves delitos. Y esta diversidad pues nos permite acercarnos a esa complejidad de lo que ha significado la guerra en nuestro país y de lo que sigue significando. Entonces creo que esos son algunos de los elementos más relevantes para nosotros en esta apuesta. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos, Adelaida y pues por supuesto las compañeras aquí, los compañeros que nos acompañan en la mesa. Realmente para mí es un privilegio estar acá y pues realmente celebro muchísimo los documentales, esta propuesta, porque siento que es el corazón de la tarea educativa que nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Muy rápidamente, de pronto los contextualizo. El Gimnasio Sabio Caldas es un colegio que queda en la localidad de Ciudad Bolívar, Arborizador Alta. Es un colegio en administración. Esto supone que el colegio es la oportunidad de reconciliar las ciudades y los contextos que normalmente no se reconcilian. Parte de la situación de un país en conflicto, de un país en guerra, es que ha fragmentado tremendamente las ciudades, ¿no? Está una ciudad del sur, está una ciudad del norte, y es prácticamente imposible que niños de un lado y del otro canten juntos, trabajen juntos, dialoguen juntos, construyan futuros juntos, ¿no? Y este colegio pues ha sido la posibilidad a lo largo de 25 años de hacerlo. Pero en segundo lugar es un colegio que está ubicado en una de las localidades con mayor desplazamiento de la ciudad. Nosotros hicimos un ejercicio que nos acompañó la consejería, en que le preguntamos a todos nuestros estudiantes, bueno, ¿de qué municipio viene su papá, su mamá, sus 4 abuelos? Hasta donde usted sepa, ¿no? Y adivinen cuántos municipios identificamos en solo el colegio. 340 municipios de Colombia, eso es una tercera parte del país. Es decir, todos mis estudiantes son hijos, nietos del conflicto, de la guerra o de la exclusión que también ha generado en muchos casos el conflicto. ¿Por qué es importante trabajar esto en los colegios? Yo diría que hay 3 cosas que son muy importantes y que las menciono rápidamente, así sean muy complejas. El principal legado de la Comisión de la Verdad, o el primero, fue entender la verdadera magnitud de lo que nosotros habíamos vivido. Pero no solamente esto, sino haber hecho el esfuerzo a través de narrativas distintas, videos, literatura, teatro, hacer estas cifras conmensurables. Cuando uno les dice que en este país han desaparecido 120.000 personas, la cabeza no está hecha para procesar esas cifras. Y uno necesita un relato, uno necesita un video que lo haga comprensible. Si eso es así con nosotros, pues imagínense ustedes con niños o con adolescentes que les toca entender un país que es realmente un entramado tan complejo que casi que antes de entenderlo ya quieren irse de ese país, ¿no? Entonces, casi que para nosotros ha sido entender que estas cifras tienen una dimensión humana, entender el drama singular de las personas que lo han vivido. Uno. Segundo, hay algo que mencionaba el primer documental que es extraordinario, y es el argumento del enemigo interno. Yo siento que parte del tema de un conflicto armado no es solamente el conflicto como tal, sino que las palabras, los discursos se convierten en un campo minado y en un escenario de conflictos, ¿no? Nosotros puede que no tengamos, digamos, guerrilleros o paramilitares en los salones,
pero el lenguaje que tenemos es un lenguaje tremendamente violento. Las palabras mismas se volvieron cuchillos, lancetas, están minadas, digamos, de ese conflicto, porque en todo tendemos a ver un enemigo interno. Y esto también tiene que ver con la polarización del país, ¿no? Constantemente nos hemos preparado para entender una versión de la historia en donde la verdad es verdad si le conviene a un bando, es justo si le va bien a mis amigos, ¿correcto? Está bien si le va bien al líder político que yo respaldo, y esto hace que sea imposible el diálogo y la comunicación. Y nosotros hemos entendido que las justicias restaurativas, los diálogos, las cátedras de paz es la posibilidad para mirarnos cara a cara. Y finalmente una última, y aquí hay dos ejemplos de ello. La Comisión de la Verdad nos hizo entender que aquí teníamos que construir un nuevo país sobre la base de los testimonios de las víctimas. Colombia es un país que se ha construido desde siempre por la violencia. Es decir, desde los inicios, 20 de julio, correcto, hay una obra de teatro que se interrumpe por la violencia, por decirlo así, ¿no? Y siempre lo que los ha unido como colombianos en los distintos territorios ha sido la guerra. La Comisión nos planteó otra manera de entender este país, y es que el elemento que nos reúna no sea la guerra, sino escuchar atentamente los testimonios de las víctimas. Nosotros hemos querido que el colegio sea una caja de resonancia donde los estudiantes se sientan orgullosos de los territorios de los que provienen, que se cuenten sus historias y que nosotros garanticemos un ambiente lo suficientemente afectivo y esperanzado. Esto es muy importante porque si no vamos a sacar a la gente volando con estas cosas, ¿no? Y es recuperar como ese cariño, ese afecto por sí mismo y por supuesto escuchar las víctimas para garantizar que ninguna de estas historias se repitan, y en eso estamos pues jugados, ¿no? Es parte esencial del proyecto pedagógico. De pasar, Anita, es que quiero escucharte, Patricia, porque el distrito le apuesta en estas 20 o 15 proyectos pedagógicos, ¿no? Es decir, y el tema del estigma, ya te pregunto, Anita, sí, cuéntanos un poco sobre eso. Bogotá, una ciudad de segundas oportunidades, y el tema de justicia transicional, que es un reto enorme también. Sí, nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo la inclusión, justamente digamos lo que les contaba hace poco de tenemos la misionalidad de territorializar el acuerdo de paz, y como sabemos el sistema integral de paz y las entidades que lo conforman hacen parte de ese punto 5 del acuerdo, ¿sí? Y en el marco entonces del plan de desarrollo tenemos un programa que se llama Bogotá, una ciudad de segundas oportunidades, donde todos pueden volver a empezar. Varias metas. Una de esas metas es la articulación y el impulso de al menos 20 procesos pedagógicos que ayuden o coayuden el cumplimiento de los objetivos que tiene el sistema integral de paz. Pero ¿cuáles son los objetivos del sistema integral de paz? Pues el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y en ese orden de ideas, apostarle a apuestas, digamos, valga la redundancia, de entretenimiento como Romper el Silencio, nos permite llegar a la población de una manera en la que pueden comprender las dinámicas complejas del conflicto armado, que no necesariamente están viviendo de la misma forma como se llevaron a cabo en el momento, digamos, en el que se desarrollan estos episodios desafortunados de la historia, pero que siguen teniendo consecuencias en su interlocución diaria y en su relacionamiento diario y en la lógica y construcción que tenemos de la ciudad, como lo mencionaba Santiago. Entonces, no solamente hacemos pedagogía con los jóvenes, pero entendemos que llegar a los jóvenes a través de las mismas herramientas como consumen cualquier otro tipo de material o de información que ahora, digamos, a través de los medios digitales, digamos, acceden a información que no está ni decantada ni filtrada, y que puedan acceder, por otro lado, a este tipo de materiales es muy valioso, digamos, en esa apuesta de construcción de paz y en poner, digamos, sobre la mesa alternativas distintas que acudir al conflicto. Digamos, una cosa que nos está preocupando de manera muy importante en este momento es el reclutamiento por parte de las bandas derivadas del paramilitarismo. Y las dinámicas que presentan los reportes y que dicen, digamos, que son las herramientas como más efectivas para el uso y la utilización y en general la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en este ámbito son los medios digitales.
¿sí? Son muy eficientes, están siendo muy efectivos, y creo que de esta forma también logramos nosotros desde la institucionalidad tener herramientas que nos permitan por lo menos contrarrestar estas dinámicas que se están presentando. Gracias, Patricia. Ya voy a ti, pues, que me interesa el tema narrativo de Nilda. Hay un tema que mencionó Santiago sobre la normalización, el lenguaje de seguridad, ¿cierto? Que es uno de los temas que señala este conjunto de piezas. ¿Cómo se normalizó el tema de la seguridad, ese lenguaje sobre la violencia, el enemigo interno, de alguna manera como disfrazado de acabamos con la guerrilla, etcétera, o con otros enemigos? ¿Tú cómo lo estás viviendo hoy en el territorio? Es decir, ¿esto se está reciclando también? ¿Cómo le damos yo tengo que decirte esto como de una manera muy particular, ¿cierto? Porque Urabá es un contexto hoy en Colombia con unas particularidades muy propias, ¿cierto? En Urabá logramos, yo creo que el pacto de Rablito en Urabá hoy es lo que rige el destino de ese territorio, ¿cierto? Porque hay una hegemonía, ¿cierto?, de una cosa que hoy llamamos la gobernanza criminal, ¿cierto? Porque es efectivamente un ejercicio de un actor armado ilegal capaz, ¿cierto?, sin usar mucha violencia. Pero, porque además la idea que subyace y que evoluciona a partir de eso también es una idea de la pacificación del Urabá. El Urabá hoy se vende como un fútbol. Yo hago turismo en Urabá. En este momento en Suriquí hay una familia de Estados Unidos, había otra familia de franceses, y yo estoy construyendo un proyecto que también, eso es una cosa muy paradójica que tenemos que comprender en este país. Pero a lo que quiero ir es que nosotros hoy somos un destino de turismo que además tiene un sello de destino de paz. Nosotros somos un lugar al que la gente va porque quiere encontrarse con la biodiversidad de este país, pero también encontrarse con la manera, con historias que nos enseñan a entender qué significa perdonar en este país, qué significa sanar, qué significa reconciliarse, qué significa, ¿cierto?, transformarse. Entonces, a mí me parece muy tremendo porque hace poco que vinieron un retiro, como un taller de empresarios de la región, y entre ellos venían empresarios que tuvimos que conversar, porque a Suriquí también se va a conversar de esto. Nosotros somos un lugar donde conversamos de esto, además los atienden. Nosotros somos una empresa familiar de 21 hermanos, nosotros somos 21 hermanos, ¿cierto? Y volvimos a esta tierra a los 21 y la volvimos un destino turístico y una reserva natural. Y lo hicimos también porque perdonamos a nuestro victimario, porque decidimos también adueñarnos de nuestro camino, ¿cierto? Que también es una cosa muy importante, en la lógica en que uno también, es un honor estar aquí al lado de doña Ana, porque es un ejemplo increíble de esa actitud también de ser unas víctimas así rebeldes, ¿no? Y hay muchas maneras en donde las personas que hemos sido víctimas transitamos hacia unos relatos que también nos movilicen hacia otros lugares, porque también es una tarea tremenda de este país, ¿no? Y es cómo vamos a salir de ese relato. Ese relato es un relato importantísimo por lo que nos ha pasado y por la memoria, pero no puede volverse el relato de lo que somos, porque es demasiado peligroso, ¿cierto? Es demasiado complejo que eso se quede solo en ese lugar. Y también esa ha sido la apuesta de mi familia, decir, ok, yo no me voy a parar en Urabá solo como en el relato de la víctima, yo soy una empresaria en Urabá, ¿cierto? Y además es en esos lugares donde queremos decir, aquí estamos en este territorio, además haciendo una empresa que apuesta por lo que decíamos en este documental, y es no podemos hacer riqueza sometiendo, explotando, ¿cierto?, dañando al otro, porque ese fue el relato que avaló las convivir en Urabá, ¿cierto? Entonces también cómo nos volvemos en una conjura, en esa lógica. Entonces voy al punto de ese lenguaje, es decir, nosotros nos tenemos que volver otra clase de lenguaje, ¿cierto? Otra clase de narrativa y de relato, ¿cierto? Y además ayudar a una cosa que yo creo que hay dos cosas claves en Colombia para cerrar esto, y es, cuando yo voy a todos estos eventos, yo lo que siento es que este es un país que tiene un acumulado de dolor, pues que yo no sé en qué contenedores cabe, y tiene una deuda brutal en qué hacer con ese dolor, cómo lo vamos a poner en algún lugar, ¿cierto? Y lo que yo les quiero contar es que cada vez que una víctima o que una persona que ha sido víctima del conflicto tramita el dolor, es como si fuera un fractal que empujara otra manera de entender una cosa que hay que construir en Colombia, que es el relato de nuestra propia valía, ¿cierto? Y esos relatos están justamente en una historia como la de doña Ana,
o la de La mi tuya. familia. Exactamente. Pero entonces, eso, ¿cómo hacemos para que eso sea posible? No solamente excepcionalmente para las pocas víctimas que podemos ir a un tribunal de justicia y paz o a una audiencia de la JEP y lograr eso, porque eso se volvió también una cosa muy pequeñita, ¿cierto? Muy íntima y muy valiosa, pero eso tiene que masificar. Esto es una oportunidad, porque claro, uno tiene que venir a oír cosas aquí que cuestan oír. Pero esa es la tarea es cómo somos capaces de conversar sobre eso, ¿cierto? Y agradezco este ejercicio pues, que va en esa dirección, ¿cierto? Pero creo que es hacia allá donde vamos y es efectivamente, nosotros seguimos evolucionando en las formas como hacemos el conflicto en Colombia en los distintos escenarios, pero hay escenarios también en donde las víctimas han empezado a tomar, ¿cierto? Como el destino, el control, la gestión de su vida, y eso siempre trae cosas muy interesantes para una sociedad. Súper, Ana. Muchas gracias. Hay otro tema que no quiero entrar en materia profunda porque nos quedan 10 minuticos y quiero que la audiencia nos haga preguntas. Queda pendiente todo ese tema del medio ambiente como víctima, ¿no? Es decir, hay ahí todo un relato y todo un trabajo de la comisión. Estamos, recuerden, celebrando 3 años del informe, de los hallazgos y recomendaciones. Creo que el tema medioambiental. A mí me gustaría decir una cosa ahí, porque después de que nosotros volvemos allá y nos enfrentamos a este lugar, mi familia era ganadera también, ¿cierto? Mi familia era bananera. Y a mi familia le tocó enfrentarse a una cosa que era dividirnos por la mitad entre los que querían volver a tumbar el bosque porque se había comido el potrero o matar el jaguar porque se comía la vaca, ¿cierto? Y tener que entrar a esta discusión que fue impresionante de preguntarnos si hacer eso no era hacerle a la naturaleza lo que la guerra nos había hecho a nosotros. Eso fue finalmente el tránsito que aquí lo pudimos ver también. O sea, aquí todos entendieron que lo único que estábamos haciendo era reproduciendo un patrón. Y no solo lo reproducimos entre nosotros, lo hacemos con el planeta, lo hacemos con lo que sustenta nuestra propia vida. Es una especie como de suicidio, ¿cierto? Enorme, colectivo. Y eso es un tema tremendo en el que nosotros también nos hemos vuelto pues como un lugar ahí de referente en relación a cómo se hace la paz con la naturaleza también. Bueno, ya sabes que cuentas con este material, por cierto es gratuito, está en línea, pronto estarán en línea los docus para quienes acá los quieran usar. Bienvenida que lo uses en Urabá. La idea también es que en el territorio, y eso es lo que queremos apostar con el distrito, que es que las localidades también produzcan su propio contenido. Y ahí viene el tema, de nuevo me disculpan la rapidez, pero ya me están haciendo señas, Chepe, el reto de la narrativa. Si tú eres documentalista, fotógrafo, haces documental de autor, estás ahorita metida en un pocotón de proyectos de otro ritmo. Rápidamente, tú, cineasta, ¿cómo fue el reto de traducir? Yo sé que no me quisiste durante mucho tiempo, ni Pablo, pero ¿cómo fue ese reto? ¿Qué decisiones estructurales tomaron narrativas? ¿Cómo le llegas a estos jóvenes? Uso la animación. Pues, primero, muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes por estar, me alegra volver a vernos. El proceso fue muy emocionante, duro también, y pues muy interesante porque era ir entendiendo en el camino, porque había pues poco tiempo, entonces era ir entendiendo en el camino gracias a personas que nos daban las luces, y de ahí empezar a buscar maneras de contarlo, y también pues cosas muy duras, que era sacrificar muchas partes de la historia, mucha información, tratar de hacerlo como más digerible. Entonces estaban estos procesos de animación, sí, como el archivo, que era pues un mar de archivo muy poderoso, ver esos materiales, y también estar contando algo que sigue sucediendo, ¿no? Como si es algo que hubiera sucedido, pero fue una decisión, como vamos a contar hasta un punto, para tratar de entender las cosas allí, sabiendo que pues, hay vacíos dentro de esa historia, y ahí pues, sigue pasando y hay que seguir contando esa historia. Entonces pues fue un proceso que fue duro, fue estresante por el tiempo, pero también fue muy emocionante, y lo que queríamos, y es que como que se contagie ese interés, ese pensamiento crítico, esa voluntad de investigación. Entonces pues sí, muy agradecido con ese proceso también, fue muy bello. Y ya. Para los que no conocen, gracias, Chepe. Sí, durante varios meses no me querían mucho.
Nada más porque desde el punto de vista de producción el tema del archivo, aparte de que es fundamental en este proceso, y fue uno de los resultados de la investigación formativa, que en estos procesos metodológicos nos duró casi un año, 25 expertos consultados, más de 200 personas entrevistadas, luego un año de diseño de contenidos, María Emma Wills ahí fue clave, y todo el trabajo con ustedes los expertos, luego un año de producción, luego un año de pretesteo, y ya estamos en Bogotá con la certeza, y en otros colegios de otras regiones donde queremos empezar a entrar, sabemos que esto funciona, y mucho el reto es precisamente ese cambio de narrativa, donde combinamos ficción y no ficción. Entonces, para que los que puedan salir y ver y coger el dato, ya nos despediremos con el QR, van a ver que hay una cantidad de contenidos ficcionados, novela, podcast, el territorio, hay un trabajo muy importante de resiliencia a través de la música, por eso también lo combinamos con sonido y música, y esto es apenas un fragmento de la historia que queremos contar. Entonces, pues nada, yo creo que si tienen alguna pregunta, porque ya me están haciendo señas de que tenemos que terminar, yo quisiera... Y saber que con el arte es el que sana el corazón de verdad, porque el arte nos dice lo que el mundo nos quiere callar. Yo por lo menos no era grafitera, aprendí a ser grafitera. ¿Por qué? Porque en las paredes mostramos lo que no nos quieren decir, lo que no les dicen a los niños, lo que no le dicen a la gente lo que es. Yo por lo menos hice como unos 75 grafitis con muchos muchachos en todas las ciudades centrales, en toda parte. Y dije un día, voy a llegar a ser el último en Cibaté, donde quedaron las cuchas dicen la verdad, tienen la razón, y las locas decían la verdad. Como nos decían locas, dije que quede en la pared las locas en Cibaté. Eso fue un cierre tenaz. Pero digo yo, estos muchachos de la calle son artistas que no los reconocemos, pero con esos niños yo me la he gozado como tú no sabes, pero he dando la pedagogía a toda la juventud, dándoles el poder y diciéndole que estas madres no los van a soltar de sus manos, y a donde estén nos hacemos respetar con ellos, porque en realidad los muchachos no hacen nada, es sano, eso en realidad es lo que debemos de hacer, que el distrito, que en realidad el gobierno, que el que tenga que decirnos, damos materiales para que ustedes vayan a veredas donde los chicos no pueden llegar en realidad a clases como acá, podamos llegar pero con las herramientas, pero con hambre no podemos llegar a otra parte. O sea que nosotros todo lo que hacemos es voluntario, nosotros no tenemos un sueldo, ya debíamos de ser pensionadas 17 años en esta lucha, pero la tenemos que luchar, porque en realidad nuestros hijos no tenían precio, pero sí era un amor. Nos acostumbramos a vivir con el dolor y al mismo tiempo yo tengo el dolor pero río. Y lo que nos unió a estas madres a hacer todo esto que hemos hecho es el amor a nuestros hijos, el amor a nuestra juventud, porque la guerra es de nosotros, no de los niños. Y estos niños tienen que saber que la pedagogía que Mafapo ha dado en todos los colegios y universidades que hay aquí en Bogotá y fuera de Bogotá, donde nos llaman a ir a llevar estas cátedras, no es contar la historia de lo que mi hijo, que le pasó, no, contar lo que Mafapo ha hecho desde el primer momento, dónde va y qué quiere llegar a ser. Eso es lo que queremos. En realidad ese es el arte de nosotras, el contarle a la gente lo que los medios no nos dicen, lo que los medios nos esconden. Porque yo trabajé con la Comisión de la Verdad 2 años, donde el último informe, cuando me di cuenta, dije, esto no es verdad, esto es un aclaramiento de hechos. Y para mí fue un aclaramiento de hechos. 17 años que no sé cómo se llevaron a mi hijo, ni por qué se lo llevaron. Entonces, esa es la verdad. Yo creo que aquí, lamentablemente, uno quisiera tener mucho más tiempo para dialogar, pero yo creo que el distrito está ahí a la pata de ustedes y hay que reconocer el compromiso. Yo estoy encantada con este trabajo, que además es muy técnico. No sé, Patricia, solamente para cerrar, sé que hay 2 preguntas allá. Decir que esto hace parte del tercer año de conmemoración, que el distrito está acompañando los acuerdos, que tenemos una semana por la paz que viene, semana mes por la paz, que el distrito también está apoyando en Bogotá. Romper estará en esos espacios. Patricia, un último comentario, porque eres nuestra gran aliada. Creo que por allá hay 2 preguntas. Aquí volvemos a hablar. 1, 2, 3, 4. Gracias. Toca ser breves. Yo quisiera agregar el tomo de recomendaciones del informe de la comisión dice algo sobre la posibilidad de reconciliación en las ciudades y bueno, y en general en el país. Dice, sabemos que las sociedades no siempre se reconcilian como pueden hacerlo las personas, pero se necesitan gestos públicos y creíbles que ayuden a dignificar a las víctimas, enterrar a los muertos, buscar a los desaparecidos y superar la violencia. Y sin duda esto es una labor
gigantesca, pero desde la cual en el distrito de Bogotá estamos trabajando para poder contribuir a que eso sea un logro posible, a quienes se quieran reconciliar puedan encontrar esa posibilidad en la ciudad. Estamos trabajando para coayudar a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Con la unidad estamos haciendo procesos pedagógicos para poder documentar, estamos trabajando con romper el silencio, con imaginario, para que efectivamente podamos llegar a los jóvenes, y estamos trabajando para que la reconciliación, que es una decisión individual y pues colectiva desde las perspectivas y lecturas que cada quien tenga de su realidad y de sus experiencias, pueda encontrar esa posibilidad en la ciudad. Gracias, Patricia. Gracias. Aquí me toca el sí, rapidito. Sí, ya te digo. Muy breves, porque hay varias preguntas, no presentaciones largas, no, preguntas a nuestros panelistas. Les voy a pedir, si veo que se van muy largos, los tengo que cortar, ¿vale? Vale. Cuchilla. Listo. En principio hay que plantear una cosa, que el público es llamado para participar y no solamente como un invitado de piedra. Es decir, las instituciones tienen sus escenarios para hacer su gestión propagandístico y las comunidades para hablar. Y en ese caso yo quiero plantear una cuestión que me parece muy bien todo el documental, pero faltó un elemento central y estratégico, porque el paramilitarismo y la violencia en este país no es solamente de las élites de poder de Colombia, sino de la mano de los Estados Unidos como potencia. Es decir, ahí toda la política narcoparamilitar ha sido generada desde la embajada norteamericana en Estados Unidos. Eso faltó, porque decimos que aquí hay un enemigo interno y se ha vendido eso, pero el enemigo es externo, que es el de la política norteamericana, y lo comprobamos ayer cuando Rubio abusivamente criticó a la compañera juez y a esa estructura jurídica ética, que es una reserva que todavía le queda a institucionalidad. Entonces me parece que es importante replantear eso, porque se eclipsa un enemigo real del pueblo colombiano. Y segundo, aquí hay una política de guerra frente a la clase. No es un problema simplemente que porque somos diferentes. Te pido la pregunta concreta. Gracias. No, esa es una intervención nomás. Gracias. No, bueno, preguntas, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Buenerges. Sí, hay una cosa que me parece importante, y es que ustedes están orientando todo el relato de la verdad, romper el silencio. Ustedes lo están orientando únicamente desde las víctimas, y aparentemente todo lo que están haciendo y implementando, y los quiero felicitar de paso, está muy bien hecho, muy, muy lindo, pero yo veo una falta muy fuerte, y quisiera saber, como una pregunta concreta, ¿qué se está haciendo para que ese trabajo pedagógico no se haga solamente en Ciudad Bolívar, en los colegios de las víctimas, sino también en los lugares de formación de las élites? Es muy importante que, no voy a dar nombres propios de colegios o instituciones educativas colombianas, que están formando las élites, que son los hijos, que son los herederos, los nietos, las generaciones posteriores a los empresarios, a los políticos, a toda esta gente que ustedes describieron muy bien en el documental. Ellos también tienen que conocer eso. Sí. Tal vez soy yo la que tengo que contestar rápidamente a eso. Precisamente MAFAPO en este momento está haciendo eso, buscando que nos dejen de entrar a los colegios oficiales a enseñarles y decirles lo que pasó para que esto no se vuelva a repetir. Esa apuesta la tenemos en MAFAPO ahorita. Sí, pero tu pregunta es sobre romper el silencio concretamente. Precisamente con el distrito, el pilotaje se hizo con un programa que tiene la Secretaría de Educación que se llama el Sistema Educativo Privado Articulado, SEPA, que consolida todos los colegios privados de todos los estratos en Bogotá. Y el pilotaje lo hicimos tanto con colegios públicos como privados de estratos 4 a 6. En el curso que acabamos de terminar con el apoyo del distrito, que fueron 10 colegios, uno de ellos precisamente Colegio Concesión con Ignacio Caldas, es el gimnasio moderno, y tenemos el Colegio Newman y 2 colegios privados en Medellín, porque una de nuestras apuestas es precisamente sacar este debate y ponerlo en la mesa de todos los estratos. Es uno de los grandes retos. Nosotros estamos con el reto de hablarle a los que no están convencidos, y la gran sorpresa es que hay profesores súper pilos que están trabajando esos temas
y parte del reto de romper es articular entre no convencidos y opuestos, supuestamente opuestos. Entonces sí estamos trabajando con colegios privados. Allá arriba había otra. Gracias. Sí. Pues mira, Boanerges. Sí, muchas gracias para todos, todas y todos. Boanerges Vargas del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia. Desde la sociedad civil, esta es una apuesta pedagógica que nos permite a los mismos consejeros tocarnos, sensibilizarnos y buscar poder acompañar en lo que significa ser asesores, consultores y articuladores, máximo ahora que con Adelaida y con toda la Semana por la Paz número 38, estamos apostándole para tocar las 20 localidades en clave de paz urbana y rural. Es un elemento pedagógico que nos ayuda muchísimo y requiere, como los que hemos estado acá, ser mediadores y facilitadores de estas apuestas. Muchas gracias. Gracias. Sí, que estamos trabajando con universidades privadas, con el equipo de Patricia en esta Semana por la Paz, que son muchas organizaciones desde hace 38 años trabajando en lo que va a ser el mes completo. Creo que ahí arriba había otra. Aprovechemos a los expertos también, si tienen una pregunta de contenido, hay varias allá atrás.